El día de hoy vamos a empezar a ver un nuevo tema, que son los números decimales. Estos números nacen a partir de esa fracción que nosotros conocemos o que nosotros hemos descubierto en las diferentes clases. ¿De dónde nace un número decimal? Al efectuar, sabemos que 32, esta lineecita significa división y tenemos un denominador. 32 dividido en 10 es otra representación. Cuando ya realizamos esa división como tal, tenemos como resultado un número decimal, siempre y cuando no sea una división exacta, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos encontrar diferentes fracciones que las vamos a llamar fracciones decimales. ¿Y cuáles son esas fracciones? Primero, si observamos las que están aquí en negro, son fracciones decimales. ¿Por qué? Porque toda fracción decimal es aquella que tiene denominador un número de base 10, como por ejemplo el 10, el 100, el 1000, ¿cuál seguiría? Exacto, el 10.000, el 100.000 y así sucesivamente. Todas estas son fracciones decimales. Ahora, ¿cómo leeríamos estas fracciones? Entonces, observemos la primera, 32 sobre 10. Quiere decir que son 32 décimos. ¿Listo? La siguiente, 14 sobre 100. ¿Cómo la podríamos leer? 14 centésimas. La siguiente, 71 sobre 1000. ¿Ya se imaginarán cómo se leería? 71 milésimas. Si tuviéramos otras fracciones con denominadores más grandes como el 10.000, el 100.000 y así sucesivamente, vamos a utilizar el sufijo enésimas. Por ejemplo, si fuera 10.000, 12 sobre 10.000 sería 12 10.000lésimas. Lésimas, ¿listo? Siempre le vamos a agregar así. Ahora, ¿esto para qué nos sirve o esto a qué nos lleva y qué tiene que ver con los números decimales? Pues resulta que si nosotros observamos cada una de estas fracciones, la podemos escribir como un número decimal. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, imaginémonos que aquí tenemos el número 32, en este caso, 32. Pero la fracción nos dice, su denominador es 10, quiere decir que se está dividiendo por 10. Entonces, partimos siempre del último número que tenemos y corremos hacia la izquierda la cantidad de espacios como ceros hay. En este caso solo hay un cerito, quiere decir que corremos un solo espacio hacia la izquierda. Entonces, estoy aquí y corro un solo espacio hacia la izquierda y ahí voy a poner una coma. ¿Listo? Voy a poner allí una coma. Entonces, esta fracción 32 décimas se puede escribir como un número decimal, así, 3,2 décimas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? 3 enteros, ¿sí? 3 unidades completicas y solo 2 décimas de otra unidad. Bien, ahora vamos a pasar esta fracción a un número decimal. ¿Cómo sería? Lo mismo, ponemos la parte entera, el número completico de arriba, el numerador, 14, y voy a correr desde el último número hacia la izquierda tantos espacios como ceros hay. ¿Cuántos ceros tiene el 100? 1, 2. Quiere decir que tengo que correr 2 espacios hacia la izquierda. Lo hacemos. 1, 2, y ahí debe ir una coma. Pero resulta que no hay un número adelante, tenemos punto o coma 14. Cuando esto sucede, nosotros vamos a ir agregando ceros. Entonces le ponemos un 0 para poder decir 0,14 ¿qué? Centésimas. ¿Por qué? Porque hay 2 unidades, 2 numeritos después de la coma. Cuando hay uno solo se dice décimas. Cuando hay 2 numeritos después de la coma se lee centésimas. Vamos a mirar el siguiente ejemplo.
71 o 71 milésimas. ¿Cómo quedaría en forma de fracción? Entonces, perdón, en forma de número decimal. Sería escribir el número 71 y vamos a correr ¿hacia dónde? Como es división, corremos hacia la izquierda y vamos a poner una coma en donde corresponda. Entonces, siempre empezamos desde el último número. 1, 2 y 3 ceros, quiere decir 3 espacios. 1, 2 y me falta otro, pero como no hay número, agrego un 0. Y 3, ahí va a ir la coma. ¿Listo? Siempre debemos dejar un numerito adelante. Cuando no lo hay, ponemos 0. Recuerde que siempre debemos agregar un 0 cuando no haya el número. Entonces, en este caso, ¿cómo se lee este número decimal? Se lee como 0, recuerden 0, 71 milésimas. ¿Por qué milésimas? Porque hay 3 numeritos después de la coma. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar lo siguiente. Hay algunas fracciones que no tienen denominador 10, 100, 1000, en fin, ¿sí? Pero nosotros podemos simplificar estas fracciones buscando que ese denominador sea un número en base 10. Por ejemplo, tenemos 4 medios y yo quiero convertirlo a un número decimal, pero primero tengo que crear una fracción decimal. Entonces, busco un número por el que yo pueda multiplicar esta fracción con tal de que me dé 10 o me dé 100 o me dé 1000. En este caso, el número más cercano es el 5. 5 por 2, 10. Ya tengo el denominador en base 10. Y 4 por 5, 20. ¿Listo? ¿Cómo quedaría esto en número decimal? Entonces recordemos, escribo el número del numerador y voy a correr la coma. ¿Cuántos espacios? Tiene un solo 0, entonces la corro un espacio hacia la izquierda. Entonces, aquí va a ir mi coma. Ya no es 20, sino 2.0 o 2,0. Quiere decir que eso es igual a 2, porque no hay nada en la parte decimal. Solo hay un 0, no hay nada. Ese se puede ir quitando. ¿Listo? Otra fracción que podemos simplificar, por ejemplo, para escribirla en un número decimal rápidamente. Busco un número por el cual yo pueda multiplicar a ese 25 para que me dé un número en base 10, ¿no? Como el 10, el 100. Entonces, ¿cuál sería el número más cercano? El 100, ¿cierto? Entonces, ¿por qué número multiplico o simplifico el 25 para que me dé 100? Por el 4, ¿verdad? Arriba y abajo. 12 por 4 me da 48. Y 25 por 4 me da 100. Listo, ya tengo mi fracción decimal. Ahora, en número decimal sería escribir el 48 y correr desde el último número hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios? 1, 2 espacios. Entonces, vamos a hacerlo. Un espacio, 2 espacios. Ahí debe ir nuestra coma para el número decimal. Listo. No hay más números adelante. ¿Qué puedo agregar? ¿Recuerdan? Un 0. Listo. Cada que necesite un número, agrego. Puedo ir agregando solo un 0 por cada espacio que vaya corriendo. En este caso, 48, ¿qué? ¿Cómo se leería sobre 100? 48 centésimas es el número decimal como 0,48 centésimas. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos nosotros ubicar cada uno de estos números en una tabla posicional o una tabla de valor posicional. Entonces, la coma siempre va a ir donde van las comas, ¿verdad? Entonces, miremos este, 3,2 décimas. Entonces, la coma, ¿dónde va la coma? ¿Cuántos decimales tengo? Uno solo, que es el 2. ¿Y cuántos números o cuál es el número entero? 3. Entonces ya lo ubiqué aquí en la tabla de valor posicional. Miremos otro número.
0,14 centésimas. Quiere decir que después de la coma tenemos 14, una décima y 4 centésimas. Y tenemos 0 unidades, porque no tenemos una parte entera. Bien, así seguiríamos con los otros números, ubicándolos aquí en la tabla de valor posicional. Resulta que una fracción, un número decimal o una fracción, un número mixto, se puede representar. Es decir, podemos pasar a escribir una fracción y luego escribirla como un número decimal o como un número mixto, en diferentes formas. Vamos a mirar esto qué quiere decir. Resulta que, por ejemplo, tenemos el número, 32,17. ¿Listo? Si la coma está aquí y tenemos solo 2 decimales, quiere decir que tenemos, en este caso, 32 enteros, porque es la parte entera, y tenemos 17, ¿sí? 17, ¿cuántos decimales hay? 1, 2, quiere decir que era 17 centésimas. ¿Sí ven? Pudimos escribir este decimal en forma de número mixto. 32 enteros completicos y 17 centésimas. Si fuera en forma de fracción, ¿recuerdan cómo convertimos un número mixto a fracción? Multiplicamos 32 por el denominador, que nos quedaría 3200, ¿sí? 32 por 100, 3200, y le sumamos el numerador, 3217, sobre el mismo denominador, sobre 100. ¿Listo? Otro ejemplo. Vamos a hacerlo con otro ejemplo. ¿Bien? Resulta que tenemos el siguiente número decimal. 7,412 milésimos, porque hay 3 decimales. Entonces, ¿cómo quedaría primero en un número mixto? 7 enteros, ¿cierto? Y tenemos 412. ¿Cuántos decimales hay? 1, 2, 3. Quiere decir que eran 3 ceros, es decir, 412 milésimas. En una fracción, ya no va a ser número mixto sino fracción, que es 7 por 1000, 7000, y le sumamos los 412. Nos quedan 7412 sobre 1000. ¿Listo? Y esto prácticamente se convierte como en un ciclo. El decimal se puede escribir como fracción o número mixto, el número mixto como fracción, y la fracción puede volverse a escribir como un número decimal. ¿Listo? Si tenemos una fracción, lo podemos escribir como número mixto o como decimal, o si tenemos un número mixto se puede escribir como decimal o como fracción, ¿sí? Por eso va a ser como un ciclo, podemos convertirlo en cualquiera de las tres y así trabajaríamos. Ubiquemos este número decimal aquí en nuestra tabla de valor posicional. Bien, resulta que tenemos 7 enteros, ¿sí? 7 unidades, y tenemos 412 ¿qué? Milésimas. Siempre se pone al final de cada número decimal la unidad, pues se nombra la unidad que esté de último, es decir, si tuviera uno solo decimos décimas, si tuviera 2 decimos centésimas. Como este tiene 3, por eso decimos milésimas. Como 7, recuerden, se lee la coma, miren, 7,412 milésimas, ¿ok? Esto sería básicamente el concepto de los números decimales.